y Wyan seguramente aprovecharán esta oportunidad. En ese momento, la familia Nalan dejaría de existir. Estaba especialmente molesta porque después de todos estos años de estar involucrada en la política familiar y estatal para proteger y ayudar al joven emperador, todo lo que la familia noble esperaba era el día de su muerte. Fueron los esfuerzos de sus antepasados en el campo de batalla simplemente por dar a otros la oportunidad de ascender al poder. Después de todos sus años de arduo trabajo, no había manera de que dejara que el imperio cayera en manos de esas personas. La posición dominante de Yanbei solo se hizo más evidente con los imperios Tang y Song en el caos civil, mientras que Xia no estaba en una mejor posición. En lugar de esperar a que Qinger muriera y el imperio cayera en manos de las familias nobles que despreciaba, tenía sentido entregar todas las tierras a cambio de la paz para la gente de Songwai y la continuación de la familia Nalan. Después de todo, Yuer todavía tenía 3 hijas jóvenes y ella tenía una madre gravemente enferma que cuidar. Además, todavía había innumerables ministros que habían sido profundamente leales al viejo emperador. Aceptar su oferta no solo le permitiría a Nalan mantener su imagen, sino que también uniría a las dos regiones en una asociación sólida que tendría la capacidad de lograr mayores logros, algo que ella había deseado durante años. Las puertas del palacio se abrieron, mientras la silueta de Xuan Mo desaparecía lentamente en la noche interminable. Una sensación de pérdida le golpeó, como si estuviera desapareciendo en la noche. Con los militares fuertemente opuestos a luchar en la batalla, se vio obligada a enviar a Xuan Mo a las fronteras orientales. Su amplio dominio de los elementos militares significaba que habría interferido con el general Yang, impidiendo el control total de los militares y posiblemente la cooperación con Yanbei. Además, la deserción del rey de Taiping le había hecho darse cuenta de la importancia de la destreza e influencia militar bruta, en la que nunca podría igualar las capacidades de Xuan Mo. Durante el tiempo de paz, ella podría utilizar su poder y otras pequeñas escaramuzas para mantenerlo en control, pero con la escalada de la situación y cada vez más caótica, se vio obligada a protegerse de su poder. Solo podía esperar que él entendiera el lugar en el que estaba. Más asterisco más asterisco más. Xuan Mo caminó por el extenso camino real, acompañado por su asistente personal Yang Wu y su carruaje, crujiendo mientras lo seguía. La confianza de la princesa en el rey de Xuan significaba que su residencia no estaba lejos del palacio. No pasó mucho tiempo antes de que los cálidos rayos radiantes de las linternas en la puerta principal fueran visibles. Maestro, estás de vuelta, porque llevabas una linterna apagada. Lady Yu, también conocida como Yusu, preguntó, desconcertada, con su vestido blanco brillando bajo la luz de la luna. Xuan Mo vislumbró sorprendido, y de hecho, su linterna de palacio aún no se había encendido. La delgada capa de jade se veía muy frágil bajo la luz de las otras linternas. Suavemente, él respondió, debo haberlo olvidado. Dijo antes de dirigirse al complejo. Yusu tomó un abrigo, y lo colocó sobre su hombro. Ella le acarició las manos y preguntó sorprendida. ¿Por qué tienes las manos tan frías, maestro? No es nada. Xuan Mo se encogió de hombros, antes de dirigirse a la sala de estudio. Yusu se quedó mirando mientras su sombra se desvanecía en el jardín, la bata blanca en su mano ondeando suavemente como una cometa en una brisa. Señora, preguntó el sirviente del asistente torpemente. El viento por la noche aquí es fuerte, deberías regresar a casa. Yusu asintió con la cabeza, antes de decir gentilmente. Ve a la cocina y prepara algo de comida. El maestro debe estar hambriento al haber regresado a esta hora. Las sirvientas asintieron obedientemente. Sí, esta sierva saldrá. Deberías descansar pronto, señora, después de todo, todavía te estás recuperando.
Yusu instó. Solo id. Cuando los sirvientes se despidieron, Yusu se dio la vuelta, solo para ver una vela encendida en la sala de estudio de al lado. Una silueta delgada se levantó y parpadeó en la ventana. Yusu sonrió antes de llevar a algunos de los sirvientes a la sala de té, donde acababan de llegar unas cuantas cajas de té recién preparadas para que Suan-mo las probara. De vuelta en la sala de estudio, Suan-mo desenvolvió un trozo nuevo de papel lanline y sumergió la punta de su pincel en tinta. Sin embargo, durante mucho tiempo, se quedó pensando profundamente, sin escribir nada. La tinta del pincel goteaba sobre el papel, formando una gran mancha oscura. Sin embargo, Suan-mo siguió pensando profundamente, sin darse cuenta. De pie en un rincón, Yang Wu preguntó con cautela. Señor, ¿debo cambiar el papel por usted? Suan-mo miró hacia abajo, antes de aplastar y tirar el papel al suelo, sin cambiar su expresión. Yang Wu no pudo dejar de sorprenderse. Después de todo, habiendo conocido a Suan-mo durante más de 7 años, era obvio para él que estaba de muy mal humor. Suan-mo tomó otra hoja de papel y miró la hoja en blanco antes de comenzar a escribir. En poco tiempo, había escrito un párrafo completo, antes de lo cual le pasó el papel a Yang Wu, diciéndole: lo primero que haré mañana por la mañana es enviar esto al departamento de ceremonias y entregarlo al maestro allí. Desde allí quiero que esta carta sea enviada, escoltada y entregada personalmente a Yang Sun en el paso Baizi. Sorprendido, Yang Wu respondió: sí, señor, antes de excusarse tranquilamente, como si nada hubiera pasado. Con la carta sellada firmemente, no había forma de atreverse a mirar su contenido. Mientras caminaba por el pasillo, se preguntaba si había alguna verdad sobre los rumores de que la familia real tenía intenciones de formar una unión con Yan Bei a través del matrimonio. Si fuera cierto, el futuro linaje de Song tendría el apellido de Nalan o Yan. ¿Fue el asesinato del rey de Taiping un éxito después de todo? No tenía sentido adivinar los pensamientos del latón superior. No pasó mucho tiempo antes de que Yang Wu se sintiera tentado por la fragancia que salía de la cocina y decidiera esquivarse. En el estudio, Suan-mo se apoyó en una silla con dibujos de dragones grabados en ella, cerrando los ojos lentamente. La noticia del acuerdo entre Yan Bei y Song pronto se extendió por Meng Occidental. No fue una sorpresa que, en tiempos tan difíciles, los dos países formaran una alianza. No pasó mucho tiempo antes de que la armada de Song ocupara el mar de Guangfu, acechando a Xia, lista para comenzar la acción militar junto a Yan Bei. Capítulo 10. Esa noche, un silencio ensordecedor envolvió el paso Baizi. Desde su ocupación por las fuerzas de Yan Bei, el lugar había perdido su brillo durante mucho tiempo. En las primeras horas de la noche, una formación de tropas vestidas de negro con marcas de aceite en sus caras a modo de camuflaje, se acercaba a la puerta en la oscuridad. Chu Qiao se encontraba en medio de la formación, donde reiteró las reglas de compromiso para la próxima operación. En primer lugar, no dudéis en matar a cualquiera que se presente como una amenaza potencial o podría advertir a los demás sobre nuestra presencia. Mayor que en segundo lugar, el equipo 1 causará tanto caos como sea posible dentro de la ciudad. El equipo 2 se dirigirá hacia el noreste e irritará a la manada de caballos allí, creando la ilusión de un inminente ataque masivo de Xia para causar pánico entre los guardias de la ciudad. Mayor que en tercer lugar, los demás estarán en espera fuera de la ciudad, listos para recibir a sus compañeros para una respuesta rápida, para que todos puedan pasar sin peligro. Los segundos pasaron. Tan pronto como tocaron los tambores para señalar las 11 de la noche, el primer grupo dirigido por Eki corrió hacia el paso Baizi.
Simultáneamente, el segundo grupo comenzó su viaje hacia el noreste donde ya se había preparado el grupo de caballos. Liderando a algunas de sus tropas más elitistas, no le tomó mucho tiempo a Eki y su grupo desaparecer en la oscuridad. Acompañada por algunos de sus guardias personales, Chu Qiao entró en el denso bosque y se sentó tranquilamente, repasando sus elaborados planes repetidamente en su cabeza, buscando posibles deficiencias y debilidades. Una vez, 2 veces, 3 veces. Está bien, debería estar bien. Respiró hondo mientras esperaba en silencio la siguiente señal. 1 hora más tarde, los ruidos atronadores de los pasos de los caballos, mezclados con los gritos de los soldados, resonaron en el aire. Las enormes cantidades de polvo, levantadas por los caballos atados contra los árboles que intentaban huir, pronto bloquearon la luz de la luna, dando la ilusión de que se acercaba un ejército masivo a caballo. La ciudad del Paso Baizi se detuvo, toda su atención enfocada hacia el noreste. No pasó mucho tiempo antes de que las puertas del noreste de la ciudad se abrieran. 2 grupos de exploradores salieron corriendo, solo para ser sacados rápidamente por los soldados de élite del ejército de Xiuli que los esperaban afuera. Solo tomó 1 hora más antes de que las llamas envolvieran la ciudad. Chu Qiao se levantó y ordenó, «Es hora. Vamos». Los pontones colocados previamente fueron empujados a las orillas del río Chisui, donde Chu Qiao y sus tropas partieron en dirección a Tang. Más asterisco más asterisco más. El ejército de Yan Bei estaba formado enteramente por tropas de caballería ligera y unidades blindadas pesadas, sin fuerzas navales o anfibias. Como habían tomado apresuradamente el paso Baizi, era imposible controlar completamente una vasta extensión de agua. Con enemigos atacando desde adentro y desde afuera, el río Chisui representó el paso ideal hacia Tang en este momento. Habían vagado por menos de media hora antes de escuchar algunos rugidos en el río. Recogiendo una flecha y soltándola de su arco con la máxima tensión, se produjo un grito cuajado en la oscuridad. Casi inmediatamente, el cielo nocturno se iluminó con varios cientos de antorchas, revelando más de 500 buques de guerra que estaban ocultos en la oscuridad, desde donde decenas de largas lanzas apuntaban directamente hacia ellos. De pie a bordo de la proa del buque insignia, un oficial de Yan Bei alzó su cuchillo cuando ordenó, «Muerte a los traidores». Con sus flechas clavadas en las cámaras de sus ballestas, mientras el oficial balanceaba su espada, sus soldados presionaron sus armas, desatando un enjambre de flechas hacia Chu Qiao y sus soldados. «¡Saltad!», de repente Xiao exclamó. En un instante, los soldados del ejército de Xiuli saltaron al río, mientras miles de flechas golpeaban su pontón sin dejar rastro de sangre en su estela. «Comandante, todos saltaron al río», gritó una voz. Casi de inmediato, otro soldado exclamó frenéticamente. «General, nuestra nave está goteando». No pasó mucho tiempo antes de que muchos barcos rompieran su casco, mientras el agua entraba. En un instante, 3 barcos de guerra se hundieron cuando su tripulación volcó en el río. Los soldados Yan Bei que no podían nadar frenéticamente agarraron los escombros flotantes, sus súplicas para pedir ayuda hicieron eco a través del río, lo que se sumó al caos. «Están debajo de nosotros». El general, hirviendo de rabia, ordenó con toda la fuerza de sus pulmones, «Usad las catapultas de piedra. Usad las lanzas. Aplastadlos. Apuñaladlos hasta morir. General, hay algunos de nuestros soldados en el río. No podemos hacer eso. Largo». Furioso, el soldado pensó en devolverle el grito, solo para ser apartado por su compañero. El soldado dijo con enojo. «Pero nuestras órdenes de su majestad fueron capturar al enemigo vivo». Los otros respondieron apresuradamente. «Vivo. Ni siquiera sabemos si podemos atrapar a los muertos, y mucho menos a los vivos».
Las rocas de piedra pronto emergieron, reflejando la luz de las antorchas encendidas. Furioso, el general ordenó a sus tropas que se apresuraran con el montaje de las catapultas de piedra. Filas de soldados armados con lanzas tomaron sus posiciones. Al segundo siguiente, las rocas empezaron a aterrizar en el agua mientras lanza tras lanza en el cielo, cortando el agua. El agua del río comenzó a volverse roja. Después de las interminables oleadas de ataques, la superficie del río comenzó a calmarse, mostrando la destrucción completa de los pontones que usaban las fuerzas de Chu Qiao. Los escombros de casi 1000 pontones destruidos pronto se agruparon alrededor de los buques de guerra de Yan Bei, apilando para formar un puente entre ellos. Cuando cesó el caos, los soldados de Yan Bei se miraron confundidos mientras preguntaban, ¿no están todos muertos? ¿Por qué sus cuerpos no están flotando hacia la superficie? Mirad. Todos giraron en dirección a la voz, solo para ver innumerables cabezas saliendo del río detrás de ellos. Tan pronto como estuvieron en la superficie, se quitaron las camisas y se amontonaron, utilizando las rápidas corrientes de los ríos para viajar rápidamente río abajo. Aturdido pero todavía furioso, el general preguntó: ¿qué es eso? Un veterano respondió con un indicio de duda en su voz. Parece ser pontones hechos de piel de oveja. Tras ellos. General, los escombros son demasiado gruesos para que nos movamos. Estaremos atrapados aquí por un tiempo. El general quedó enraizado en el lugar, aturdido. A pesar de la ventaja de su lado, el enemigo de alguna manera había escapado de sus garras. Casi 60.000 soldados de Yan Bei en los barcos observaron aturdidos mientras las figuras en el río desaparecían lentamente en la oscuridad. Después de unirse a Eki y sus fuerzas, Chu Qiao comenzó de inmediato un conteo de sus fuerzas restantes, donde se enteró de que más de 3.000 soldados habían perecido en la batalla, de los cuales 2.000 fueron asesinados por las rocas y lanzas utilizadas por los de Yan Bei. Sin embargo, este era un pequeño precio que pagar, ya que la mayoría de su séquito había logrado pasar por el paso Baizi, que era en sí un gran logro. A pesar de que se habían ido del paso Baizi, la batalla estaba lejos de terminar. Por un lado, habían llamado la atención de todo el ejército de Yan Bei, y la enorme franja de tierra detrás del paso Baizi todavía estaba bajo el control de Yan Bei. Decididamente, Chu Qiao llevó a sus tropas al bosque, donde lucharon en su primera batalla con el enemigo 2 días después. Las dos partes pelearían más de 20 batallas en los próximos 3 días después, la mayoría de las victorias reclamadas por el ejército de Xiuli y de Chu Qiao. Después de todo, eran más adeptos al combate cuerpo a cuerpo y la guerra de guerrillas, mientras que el ejército de Yan Bei era más competente en las batallas de caballería. Bajo su liderazgo, Chu Qiao y sus fuerzas lucharon mientras corrían hacia la región bajo el control de la familia real de Tang. Sin embargo, cuando estaban a punto de salir del bosque para entrar en la frontera de Hanshui, Yan Bei lo prendió fuego inesperadamente. El fuego duraría 4 días seguidos, envolviendo todas las cadenas montañosas de Qiutang, matando e hiriendo a decenas de civiles que estaban atrapados en el área. Impotente, Chu Qiao se vio obligada a sacar a su ejército de las montañas por adelantado. Como el fuego les había hecho perder su sentido de la dirección, se desviaron de su camino original en 150 kilómetros. Incluso con la guía de los veteranos del ejército del lobo que estaban familiarizados con el terreno, todavía estaban comprometidos por el ejército de Yan Bei a la mañana siguiente. Más. Ambas partes sufrirían grandes bajas en la batalla en las planicies Lican. Chu Qiao lideró una fuerza de 3.000 soldados de élite para infiltrarse en la base del enemigo ya que el general de las fuerzas enemigas fue gravemente herido por una flecha perdida.
Sin embargo, las fuerzas de Yan Bei se mantuvieron calmadas y organizadas, poniendo una fuerte resistencia, ya que no eran un ejército que capitulara sin su general de mayor rango. La mala movilidad y la poca flexibilidad como fuerza combinada, junto con un gran número de caballos capturados en batalla, llevaron a Chu Qiao a diseñar una nueva táctica de campo después de la batalla en las planicies. Reorganizó el ejército en 10 grupos más pequeños con 4.000 soldados cada uno. Cada grupo estaba estacionado a menos de 1 kilómetro de distancia entre sí cuando convergían hacia el paso Hanshui en forma de abanico. Sin embargo, cuando entraron en el condado de Nanli, Chu Qiao se enfermó repentinamente. Había estado sintiendo malestar físico en los últimos 5 días cuando un dolor agudo atravesó su abdomen. Se sentía mareada y débil en sus extremidades, y tenía fiebre. Fue en el calor y la urgencia de la batalla que ella continuó con pura perseverancia y fuerza de voluntad. Actualmente, con el respiro del conflicto contra Yan Bei, su cuerpo había comenzado a doblarse, deteriorándose física y mentalmente. A pesar de sus objeciones, Xiao estacionó tropas frente a las puertas de la ciudad de Nanli, mientras se aventuraban adentro para que ella se recuperara. Allí, a pesar del caos civil a través de la presencia pasada de Tang y Yan Bei, el daño y la devastación en la ciudad no estaban cerca de lo que estaba en Xia. La mayoría de las ciudades lograron mantener su vitalidad. Cuando Xiao envió a su gente a buscar un médico, Chu Qiao, originalmente adormecida y agotada, se encontró incapaz de quedarse dormida. Se recostó en una cama limpia y miró sin rumbo hacia el cielo, mientras sentía que su enfoque se alejaba como las nubes arriba. Cuando las fuerzas de Yan Bei los perseguían, los habían calificado repetidamente como traidores. Esto significaba que su identidad era conocida. Evidentemente, con su intelecto, Yan Sun había adivinado que ella era la única persona capaz de lanzar una operación de rescate tan audaz para violar el paso Baizi. También significaba que Yan Sun estaba fuera para matarla. Tenía sentido después de todo. Yan Sun y la princesa Yingan habían formado una alianza, mientras que su objetivo era ayudar a Li Xiuyi. Como líder del paso Baizi, era razonable que ayudara a su aliado para evitar que ella lo violara. No existían los lazos familiares en el campo de batalla, y mucho menos su relación. Ella entendió todo esto. Yan Sun ya no era el niño que solía acurrucarse tímidamente en un rincón del palacio Zhengjin. Al no tener que sufrir más bajo las manos de otros, se volvió más audaz y despiadado en sus decisiones al consolidar su posición de poder. No pasó mucho tiempo antes de que el médico llegara y comprobara su pulso, con Xiao observando ansiosamente desde atrás. El viejo médico de barba blanca permaneció en silencio durante mucho tiempo antes de que él sonriera y le dijera a Xiao: «Felicidades, tu esposa está embarazada». Xiao estaba nervioso cuando corrigió al médico apresuradamente: «Tonterías. No soy su esposo, solo soy uno de sus guardaespaldas». Al escuchar esto, el médico se disculpó repetidamente y buscó el perdón de Xiao, explicando que lo había confundido con ser el padre del niño porque había visto su estado de nerviosismo. La conversación continuó entre Xiao y el viejo médico, mientras que Chu Qiao se quedó sin habla con la boca ligeramente abierta. ¿Qué dijo? «Felicidades. Estoy embarazada». Sorprendida, miró al viejo médico y le preguntó con incredulidad: «¿Qué dijiste? Repítelo». «Señora, es muy imprudente. ¿Cómo podría no tener ni idea de que está embarazada después de casi 3 meses? Además, no está en buena forma física y su pulso es débil. Si no puede descansar, su bebé estará en riesgo». «3 meses». Chu Qiao se preguntó mientras miraba hacia abajo en su vientre a un plano. ¿Cómo era posible que estuviera embarazada? Después de todo este tiempo esperando el matrimonio, peleando una guerra,
sumergiéndose en el río, montando un caballo y peleando en el campo de batalla, en realidad llevaba un niño en el estómago. Le voy a dar algunos suplementos para la nutrición. Consúmalos adecuadamente, luego descanse bien. No viaje largas distancias y se canse. El viejo doctor la consoló antes de salir con Xiao. Chuqiao se sentó en la cama todavía aturdida. En los últimos días, se había visto inundada por todo tipo de noticias particularmente malas de toda la región debido a la guerra. Las olas masivas de malas noticias llegaron a ella como muchas olas en un tsunami. Lo último que esperaba de tal situación era estar embarazada. Extendió sus manos temblorosas y tocó suavemente su abdomen. Por un momento, pensó que sentía el débil latido del corazón del feto que crecía dentro de ella. Una ráfaga de lágrimas bajó de sus ojos, mientras se mordía suavemente el labio inferior y se ahogaba, silenciosa. Suchioe, estoy esperando a tu hijo. Vamos a ser padres. Más asterisco más asterisco más. A medida que la noche se asentaba, Xiao encendió una vela en la habitación, trayendo suplementos, arroz, verduras y sopa. Junto a Chuqiao que descansaba en la cama, preguntó en voz baja. Maestra, aún seguimos hacia Tangying. ¿No es mejor dar la vuelta y regresar a Qinghai? Chuqiao levantó la cabeza y lo miró sin hablar. Maestra, no estás físicamente adecuada para continuar liderando tropas. Incluso si ignoras tu propio bienestar, debes pensar en el maestro Suchi y en el niño que está creciendo dentro de ti. Chuqiao mantuvo su silencio y miró a su estómago. Después de lo que pareció una eternidad, levantó la vista y gentilmente respondió. Ya le he fallado una vez, Xiao. Sin saber a quién se refería, se sorprendió de que él se hubiera preguntado, ¿de qué estás hablando, maestra? Lo he decepcionado una vez. La mirada de Chuqiao se movió suavemente hacia la vela. Una vez le prometí que lo apoyaría y lo protegería contra los matones, pero le fallé. Ya perdió a sus padres. Si cuido de mi hijo, ¿quién lo cuidará? Al darse cuenta de que estaba hablando del emperador de la dinastía Tang, Li Xiuyi, Xiao frunció el ceño. Maestra, ¿cómo son las cosas? No puedes cambiar todo sola. Incluso si te hubieses quedado en Tang desde el principio, es posible que no hayas podido cambiar cómo resultaron las cosas con el tiempo. No estás en buena forma y estás en riesgo de pensar demasiado. No puedes culparte de todo. Chuqiao levantó la cabeza, respirando profundamente. Xiao, hay algunas responsabilidades en este mundo de las que no podemos huir. Respondió Chuqiao con calma. Después de todo, es el momento de pagar lo que tanto Lice como el Imperio Tang me han dado. Mis descendientes no apreciarán mi legado si se enteran de que abandoné a ese niño que necesitaba ayuda. Se levantó, se puso sus zapatos y caminó hacia la mesa del comedor para consumir su comida antes de tomar sus suplementos de manera constante. Su figura irregular y debilitada a la luz de las velas no se parecía en nada a una dama que tenía 3 meses de embarazo. Relájate, todo estará bien. Xiao la miró, sin saber a quién se refería. Ella misma, su hijo por nacer, o el actual emperador. Tang. Capítulo 1. A brisa nocturna agitó las ramas de los árboles fuera de la ventana. El paisaje de Tang se veía igual, pero los pasos de la guerra se acercaban cada vez más. Al mismo tiempo, en las grandes tiendas de campaña del paso Baizi, Yansun llevaba su túnica negra, sentado en el sofá. Debajo de él había una docena de niñas que fueron enviadas por los hombres de negocios ricos de la región. Todas las jóvenes llevaban vestidos seductores que las hacían parecer delicadas y elegantes. En ocasiones, algunas de las damas más atrevidas levantaban la vista para echar un vistazo a Yansun que se alzaba sobre ellas,
pero su atención siempre estaba en otra parte. Su Majestad, hemos preparado nuestras tropas y estamos listos para atrapar al ejército de Xiuli en el paso Hanshui. Uno de vosotros, ven aquí, ordenó de repente Yan Xuan, con uno de sus guardias acercándose. Llévatelo y dale 20 latigazos. Inmediatamente, el guardia agarró al estratega y salió. El hombre, sin darse cuenta de cómo había ofendido a Yan Sun, se declaró culpable de inmediato, pero no se atrevió a pedir clemencia. No pasó mucho tiempo antes de que los gritos de dolor hicieran eco en el patio, sorprendiendo a las jóvenes que se habían arrodillado obedientemente en el suelo durante todo este tiempo. Rodedlos y atrapadlos a todos, murmuró Yan Sun. Sus palabras eran neutrales, y uno no podía escuchar ninguna emoción interna. Se recostó perezosamente en el sofá del porche, quedándose dormido, con todas las hermosas y jóvenes damas aún arrodilladas ante él. A pesar de estar a miles de kilómetros de distancia, ambos pronunciarían la misma frase: con suerte, no nos encontraremos en el campo de batalla. Era como si Yan Sun hubiera vuelto atrás en el tiempo. En su casa harapienta, una joven, vestida con su vestido rosa claro, se sentó a la luz de las velas y mientras cosía su ropa y decía: en el campo de batalla, los lazos familiares ya no importan. Incluso si todos lucharan con su familia, no pueden retirarse de la guerra. Esta es la historia real de la dinastía Tang, no una obra teatral. Escucha cuidadosamente. Historia. ¿Por qué no he oído hablar de eso? No importa. Lo importante es que lo hayas aprendido y estudiado. Si fueras Li Siming, habrías matado a tu hermano mayor también. Por supuesto que lo habría hecho, ¿o qué? Espero a que me mate en su lugar. No te dije que su relación eventualmente se vino abajo. ¿Qué pasa contigo? Lo habrías matado. El joven hizo una pausa por un momento antes de responder. Si fuera yo, lo hubiera matado cuando luchara contra Liu Buzhou. Sorprendida, todo lo que la chica pudo hacer fue dar un pulgar hacia arriba. Tú tienes realmente algo. Silenciosa pero segura, la oscuridad de la noche comenzó a envolver la tierra a medida que incluso las olas que transportaban emociones y recuerdos se movían silenciosamente en la distancia. L.